todo parece una farsa. ¿Y si no es más que un timo? ¿Y si el apagón y todo ese rollo es parte del cuento? No creo que se lo inventaran, por eso no funcionan los móviles ni internet. Hemos escuchado muchas veces que hay que estar preparado para cualquier cosa en la vida. Pero es difícil tenerlo todo controlado. El caso es que íbamos de vuelta a nuestro piso de la ciudad y pasó algo. Un apagón. ¿Un apagón? Incluso habiendo acumulado cosas materiales con suficiente antelación para subsistir ante un evento inesperado, ¿estamos preparados mentalmente? Apenas puedo dar un paso sin mi móvil y mi GPS. Soy un hombre inútil. Para muchas personas, hasta el momento, lo más desfavorable o triste que han tenido que soportar en la vida ha sido cuando se les ha agotado la batería del teléfono móvil y no han podido seguir viendo vídeos cortos en Instagram durante algunos minutos. Mamá, dos problemas. Uno, iba a empezar el último episodio de Friends, pero en mi iPad sigue sin funcionar internet. Haz algo, me va a dar un ataque si no veo cómo termina la serie, te lo pido por favor. Lo que nos puede ocurrir en un futuro no tan lejano a nosotros los borregos todavía no lo sabemos, pero cada generación ha tenido que soportar conflictos bélicos o eventos naturales desastrosos. Evento ligado a la extinción. ¿Un asteroide o cometa? Evento ligado a la extinción. ¿Cómo podemos saber cuál sería nuestro nivel de resistencia si algo catastrófico nos ocurriese ahora mismo? ¿Cómo saber si estamos realmente preparados? Os preocupa que sea viejo, que no pueda correr. ¿Y no es cierto? ¿Es el más fuerte físicamente el que mejor va a resistir o es el que se ha comprado un búnker con latas de conservas para comer durante 10 años? Es posible que sea el mejor preparado mentalmente y no el que lo esté solo materialmente el que mejor resista. Nada ha cambiado respecto a lo que podemos hacer. Aunque podamos tener las dos cosas en diferentes grados. Y llenar la bañera de agua y suficientes pilas, paracetamol, comida. Hay un generador y una de esas radios de manivela y una pajita que potabiliza el agua sucia. ¿Qué puede ocurrir si nos quedamos sin electricidad durante varios días? ¿En serio? Llevamos así toda la semana. Tirarán del generador. Los malos tendrían más tiempo para organizarse y para actuar. Con la oscuridad crece el anonimato. Para quien tiene predisposición a la delincuencia, la oscuridad es un caramelo. Es como un disfraz. Con ella el malo está en su salsa. Podemos afrontar el hambre con acumulación de alimentos y agua, pero ¿cómo nos podemos defender del mal o del crimen? Y cómprate un casco y un chaleco antibalas si vas a volver a cubrir algo como lo de hoy. Cubrir las necesidades básicas y poder mantener la higiene y el cuidado personal es posible si nos hemos preparado con antelación, si hemos acumulado alimentos y enseres. Pero la seguridad y la protección cuando luchamos contra la adversidad más extrema no son una garantía para todo el mundo por igual. Tú te quedas, porque eres viejo y no puedes correr. Joder. Mierda. Me cago en todo. Estrechar lazos con nuestros compatriotas, ayudarnos entre nosotros, relevarnos en una guardia continua de nuestro lugar de residencia, puede servir de ayuda. Si ves que te rayas o te pasa algo, despiértame. No es agradable pasar miedo solo. Pero no es algo que asegure el éxito de nuestra supervivencia. Algunas de las palabras más buscadas en motores de búsqueda o navegadores de Internet en la actualidad son radio, generador o camping gas. Y seguro que muchas de esas búsquedas las hacen personas de bien. ¿Pero crees que los malos buscan o desean lo mismo que tú? Nadie nos ha ordenado nada, amigo. Esos quieren matarnos y nosotros a ellos. Cuando se trata de aprovecharse de una situación crítica o de mirar solamente y de manera egoísta por tu propia supervivencia, necesitas algo más que una radio y un generador para subsistir. Cuando el sistema falla, se puede imponer la ley que siempre estuvo esperando su momento para volver a entrar en juego. La ley del más fuerte. Apagones controlados, tormentas solares, un meteorito.
o incluso un falso ataque extraterrestre orquestado por el gobierno de un país. Son situaciones que pueden dejarnos a oscuras, algunas de ellas naturales, otras no tanto. Apagón total en Springfield. Aunque creamos, desde la comodidad del presente, que hay cosas que no haríamos en el futuro bajo ninguna circunstancia, hay un refrán que dice: nunca digas, de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Cuando la oscuridad nos sorprenda, sin que podamos evitarlo, y llame a la puerta de tu casa, verás realmente qué clase de persona eres. Y deberás elegir qué clase de persona quieres ser. ¿Saben que hay una guerra civil bastante gorda en todo el país? Oh, sí, pero intentamos estar al margen. Se está tramando algo. Ahora bien, lo que es exactamente no lo sé. Pensamos que tendrías medicamentos. Lo que yo tenga no os importa. Somos amigos. Lo que hagas tú es problema tuyo. Entonces he recordado cómo es el mundo en realidad. Y me he dado cuenta de lo que en verdad siento. No soporto a la puta gente. Hazle caso a este viejo. Duerme siempre que puedas. Nunca sabes lo que habrá a la vuelta de la esquina.